Inge, buenas tardes. Y Puede afectar en el crecimiento de los microorganismos, también pueda que se puedan mantener, o también si en la actividad del agua no permanece, por decirlo, también los microorganismos desaparecen, ¿verdad? Pero siempre también hay unos que soportan y que se mantienen. ¿qué se refiere con permanece la actividad del agua? Como por ejemplo, en un alimento, si le queremos quitar agua, entonces ahí ya eh, se la estamos quitando, pero en ciertos no se le quita del todo. ¿Será que me puede explicar? Porque ahorita sonó como Cantinflas, dijera otro. Sí. Un ejemplo, recuerdo que en un laboratorio realizamos una práctica de quitar agua, eliminar agua en unas muestras. Si no mal estoy, era en muestras de carne, eliminando el agua, metiéndolas a la estufa, creo, o al horno, quitándoselas. Entonces ahí es donde uno elimina el agua de las muestras. No sé si me doy a entender, que ya me confundí un poco yo también, Inge. Me di cuenta que no tiene claro nada de lo que hemos visto en clases. Esto, miren, jóvenes, yo no lo voy a hacer por molestar ni por hacer quedar mal. Yo siempre, me gusta siempre hacer un repaso de lo que se ve el día anterior para darme cuenta qué tanta atención ponen o qué tanto ustedes están investigando de los temas que nosotros estamos viendo en clases. Con esto yo me doy cuenta que ni ponen atención, porque todo esto se los di claro, se los expliqué y todo en las clases anteriores. No, como les digo, ya me di cuenta que no están poniendo atención en absolutamente nada, o tal vez en un 2% de lo que se está dando en clase. 1, 2, no están investigando absolutamente nada. O sea que ustedes pretenden que con una presentación que yo les estoy dando en clase, con eso ustedes ya van a saber microbiología. Y no. Uno de profesor generalmente es una presentación bastante resumida y la pudieran sentir ustedes muy cargada, pero aún así es bastante resumida. Si ustedes quieren aprender de algún tema, tienen que ir a investigar los temas que se han visto en la presentación. Pudiéramos decir que nosotros en clase hacemos como que tuviéramos un cotejo de diferentes temas que nosotros tenemos que aprender, pero en casa nosotros todos tienen internet, porque en el celular todo el mundo anda viendo que tienen redes sociales, que tienen esto. Entonces, si tienen para redes sociales, tienen internet. Bien, se podrían meter a Google Académico, o cuántas páginas académicas hay donde ustedes podrían investigar de los temas que estamos viendo. Más sin embargo, me percato de que ustedes ni ponen atención ni están investigando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes andan en la luna. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Leer, leer y leer. Porque si no ponen atención con lo que uno les da en clase y no están estudiando, ¿qué van a aprender, jóvenes? Yo sé que ahorita para ustedes, yo no sé si es incómodo o es rico estar a distancia, porque es más fácil para ustedes. Pero al final no se están esforzando como se deberían esforzar, porque están haciendo mucho más presente y no están haciendo muchas cosas. Pero eso no quiere decir que nosotros los profesores tengamos que no nos preocupemos porque ustedes no vayan a aprender. Porque, jóvenes, pónganse a pensar, ustedes el otro año, primero Dios, van a estar cerrando cursos de ingeniería en alimentos, se van a ir de EPS.
con el corazón en la mano y con toda la sinceridad del mundo. ¿Están ustedes preparados, listos para salir a enfrentarse a lo que implica un trabajo de ingeniero en alimentos? Bueno, por lo menos uno de 60 personas me responde. No, licenciada, no estamos capacitados para... ¿Y qué están haciendo ustedes para eso? A ver, cuéntenme, ¿qué están haciendo ustedes para eso? Solo conectarse, porque uno les manda el enlace, se quedan ahí como quien dice que diga la licenciada que todos entramos y que realmente se ponen a tontear, que a ver tele, ver el teléfono y qué sé yo, hablar con medio mundo, y lo que menos hacen es poner atención a lo que uno les está diciendo. El que estemos en esta situación no es culpa de ningún profesor. Son condiciones de la naturaleza que apareció este virus y de alguna manera pues hemos tenido que ver cómo nos acomodamos. Pero cuando yo digo nos acomodamos, no es que nos vayamos a como quien dice, ahí que va, ahí salimos, que no, jóvenes. Acomodarnos a acostumbrarnos a usar las redes sociales para que recibamos clases. Pero esto no quiere decir que ustedes tengan que estar haraganeando y no tengan que estar leyendo. Si ustedes quieren ser ingenieros en alimentos competitivos, tienen que leer, se tienen que preparar. Porque miren, jóvenes, lamentablemente en el caso de ustedes ya no son los únicos de todas las universidades. Hace unos 15 años todavía nuestros estudiantes decíamos nosotros que se podían dar el lujo de decir son los únicos que tienen de las universidades que hay ingeniería en alimentos y la del Valle. No había mucha competencia, pero actualmente ustedes como ingenieros en alimentos tienen mucha competencia, jóvenes. La Galileo tiene una carrera de alimentos. La Universidad de Landívar tiene una ingeniería química con orientación en alimentos. Y así, cuando creo que la Universidad Rural o la Universidad de Occidente es otra que tiene la carrera de alimentos. Entonces, díganme ustedes, ¿están ustedes preparándose? Ya además que los de la del Valle, que es el nivel que ellos tienen, y nosotros en San Carlos. ¿Están ustedes con un nivel como para poder competir con alguien más en busca de un trabajo? Es el futuro de ustedes, jóvenes, no es el mío. Es el futuro de ustedes. ¿Y qué están haciendo ustedes? Desperdiciando la oportunidad de poderse preparar a pesar de las vicisitudes de este tiempo, que se está haciendo el esfuerzo de que ustedes tengan clases a distancia para que no pierdan tiempo y no lo aprovechan. Miren, y ahora ni salen de su casa. En su casa reciben las clases. No tienen que trasladarse de un lado para otro. Te voy a decir, es que me sale caro por el bus. No, jóvenes. Y no lo han aprovechado ustedes para prepararse mejor. Y no aprovechar y poner atención en las clases que uno les da. Y ni siquiera hacer el intento de ir a investigar un poco de los temas. A mí, sinceramente, no me afecta. Porque al final, jóvenes, miren, yo ya tengo 30 años de estar trabajando en San Carlos. A lo sumo, un año, tal vez y mitad del otro. Y yo ya me puedo ir, ya me puedo jubilar. Y no van a pensar ustedes tocar para eterna memoria. Yo solo llego a mi tiempo y me jubilo. Pero ustedes, jóvenes, se están preparando. ¿Qué tan competitivos van a poder ser ustedes? Si tienen una actitud tan pasmada, tan conformista. Créanme que me preocupa que sean tan indiferentes y tan despreocupados de que no quieran aprender. Yo sí les invitaría, y disculpen que les haya perdido unos cuantos minutos, pero yo sí los invitaría y les aconsejaría, jóvenes, que se preparen, que lean mucho. Y ustedes dirán que no es mi problema. Sí, es cierto, no es mi problema porque al final no son mis hijos. A mis hijos yo los puedo jalonear y exigir que tienen que estudiar y prepararse para la vida. Pero pienso, aparte de que soy su profesora, pienso como madre de familia
que para muchos sus papás están haciendo sacrificios y otros trabajan y estudian y entiendo los sacrificios que hacen y por lo mismo deberían de poner ganas, esforzarse, prepararse y ser buenos, no mediocres jóvenes, buenos en todo lo que se hace y bueno en todo el sentido de la palabra. Pero no conformarse a que, si no nos dan clases mejor, si nos dan 2, 3 diaposititas mejor. No, jóvenes, la vida no es así. Después se van a estar quejando que no consiguen trabajo. Y después van a decir, es que mis profesores de la universidad no me enseñaron bien. Imagínense, van a echar la culpa a nosotros los profesores que no les enseñamos bien porque ustedes no leyeron, ¿verdad? También con esto me queda claro que hay profesores que dejan mucho que desear, pero no son todos jóvenes. Hay profesores que sí se esmeran, que les enseñan y todo. Y como les digo, estoy clara en muchas situaciones. Y conozco muy bien la carrera porque ya tengo, como les digo, 25 años de estar trabajando en la carrera. Conozco a todos los egresados y les he dado clases a un 98% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, a todos los ingenieros en alimentos. Entonces, jóvenes, por favor, que les dé un poco de pena y estudien y prepárense, no para un examen, prepárense para la vida, como futuros profesionales que ustedes van a ser de la ingeniería en alimentos. Porque si no, gradúense como se gradúan un montón, pero nunca consiguen un trabajo. Y qué triste haber pasado, porque el problema es que no pasan 5 años en la universidad, 6, 7, 8 años, 9, y al fin se gradúan. Pero nunca consiguen un trabajo de ingeniero en alimentos. Perdieron tiempo, hicieron perder tiempo a sus papás, mientras se pudieron haber dedicado a algo más. Entonces, disculpen el tiempo que les haya quitado con esta reflexión, pero realmente sí me preocupa la indiferencia que ustedes tienen ante esta situación. Entonces, yo sí les pediría, jóvenes, por favor, que lean, que pongan atención. Pregunten, jóvenes, al final mi obligación es atenderlos. Pregunten cuando les estoy dando clases. Pero pongan atención, por favor. No sé si ya ven la presentación. Sí, ya se ve, licenciada. Muchas gracias. Bueno. Saludo a Carlos Ramírez. Buenas tardes. Entonces vamos a ver los microorganismos presentes en los alimentos. Aquí los dejamos como alimentos, pero realmente vamos a ver los que podemos encontrar en los alimentos, en el suelo, en el agua y en el ambiente. Muchas veces, muchos de estos microorganismos los vamos a encontrar, como quien dice, repetidos. Y no es que sean diferentes microorganismos, sino que los podemos encontrar, pero vamos a ir definiendo cada uno de los microorganismos. Cuando nosotros trabajamos en lo que es procesamiento de alimentos, nuestra prioridad es que obtener un alimento de calidad. Y cuando hablamos de un alimento de calidad, no solo es decir, es un alimento que tiene bonito empaque, que tiene buen sabor. No. O sea, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de la calidad físico-química, de la calidad microbiológica, de la calidad física y de la calidad sensorial que un alimento tiene. ¿Esto qué nos va a garantizar? Que estamos consumiendo un alimento que es inocuo, es decir, no tiene microorganismos presentes, no tiene objetos físicos que nos pudieran hacer daño en el organismo, no hay sustancias químicas que nos pudieran afectar, es decir, lo podemos consumir con toda la tranquilidad del mundo. A eso nos referimos con la calidad de un alimento. ¿Sí? Y eso obviamente va a hacer que nosotros consumamos un alimento con toda la tranquilidad del mundo. Las consideraciones de inocuidad de los alimentos incluyen alimentos del origen de los alimentos, que si son de origen animal, que si son de origen vegetal, que si son alimentos que son producidos a nivel de laboratorio. Todas las consideraciones que nosotros podamos contemplar del origen de los alimentos. Además de las prácticas relacionadas con el etiquetado. El etiquetado es una parte que yo siento que en la carrera nosotros hemos descuidado mucho. De hecho, ni tenemos un curso sobre etiquetado. Pero es un tema bastante complejo,
No es nada más decir como quien dice, ay, le voy a hacer que les digo, una mermelada de piña, una piñita por acá, y les ponen nombres así todos sofisticados y no. Tiene su arte, dije a otro, y el conocer cómo hacer una etiqueta. Y no solo una etiqueta normal, sino que el etiquetado nutricional. Y sobre todo el etiquetado nutricional, porque acuérdense que hay normas que nos van a indicar a nosotros cómo hacer las etiquetas nutricionalmente. Y no es nada más decir, yo tengo un programa, lo voy a meter. No, tenemos que saber, jóvenes, tenemos que saber cómo calcular el contenido nutricional de un alimento para poderlo plasmar en una etiqueta. ¿Por qué? Porque la etiqueta debe ser bastante cercana a la realidad de cuáles son los ingredientes que tiene un alimento. Para que el consumidor, cuando lea un envase, una lata o el empaque que tenga, sepa cuáles son o qué es lo que contiene el alimento y decidir si lo quiere o no lo quiere consumir. Otra situación que debemos de contemplar es la higiene. Y no solo es la higiene de los alimentos, sino que es la higiene desde que nosotros estamos dependiendo. Si son vegetales, desde que estos se obtienen de la tierra, de un árbol o del origen, sea si es suelo, planta o lo que sea en los alimentos de tipo vegetal, cómo se trasladan a las plantas, la limpieza que se les hace y obviamente después ya el procesamiento, almacenamiento y determinar la vida en aquel. En el caso de los animales, también. Proceso de cómo se va a criar, cómo se va a matar, que las canales y todos los utensilios que nosotros utilizamos para matar los animales. Y luego, qué tan limpias tenemos nosotras nuestras plantas, donde vamos a matar, donde vamos a procesar. Todo eso implica higiene de los alimentos, además de tomar en cuenta la higiene de los operarios. Que si los uniformes, que si se bañan todos los días, que si tienen las uñas cortas, que si las tienen limpias, que si no tienen heridas en las manos, que no tengan gripe. O sea, hay un montón de situaciones que debemos de considerar. Además, los aditivos que nosotros vamos a adicionar a estos alimentos. Que realmente sean aditivos, que estén autorizados, que sean legales y que las cantidades que nosotros estemos adicionando sean las cantidades permitidas por la normativa. Además, debemos de tomar en cuenta los residuos de plaguicidas. Y no solo podemos pensar plaguicidas en las frutas, en las hortalizas, no. También debemos pensar residuos de plaguicidas o de compuestos, ya sea organoclorados o bien organofosforados, u otro tipo de compuestos químicos en las reses, en los pollos, también podemos encontrar. Debemos conocer las políticas de biotecnología y alimentos, las normas de gestión y sistemas de inspección, certificación de importaciones y exportaciones, todo lo que es las normas ISO, las normas del Códex, y dependiendo también hacia qué país nosotros vamos a exportar, porque vamos a encontrar varias, no es que vayan a diferir mucho las normativas, pero hay países que son mucho más estrictos que otros y que tienen sus normativas. Entonces no está el ISO, no solo está ISO y Códex, sino que hay otras normativas de acuerdo a los países a donde nosotros vayamos a exportar nuestros productos y tenemos que cumplir con esas normativas. Entonces, si se dan cuenta, ustedes como futuros ingenieros en alimentos, toda esta parte la deben de conocer y deben de conocer toda la parte de legislación para que sepan cómo manejar los alimentos, cómo exportarlos. Y nos referimos también a la existencia y control de peligros asociados a productos destinados al consumo humano a través de la ingestión de alimentos y medicamentos que no vayan a provocar daños a la salud del consumidor. Los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, como las bacterias, los hongos, mohos, levaduras, parásitos, virus, y también de naturaleza física y química. Los fabricantes, los proveedores de materias primas, distribuidores de los productos terminados, los expendios de productos, deben conocer la cadena alimentaria, desde lo que va de la cosecha, procesamiento, almacenamiento, distribución, preparación y consumo de estos. Y por consiguiente, deben de cumplir con la legislación que corresponde en cada país
o a donde nosotros vayamos a exportar nuestros productos. En la calidad de un producto, además de la inocuidad, influyen las características sensoriales, como cuáles: el sabor, olor, color, textura. Y la textura, pues obviamente que es muy amplio porque son varios aspectos que debemos de tomar en... ¿Sí? Sí, dígame. No, sí estoy presentando. No, sí estoy presentando. ¿Dónde se me quedaron? En la diapositiva 35. ¿En la qué? Diapositiva número 35. No, jóvenes, no voy ni en la 35, voy en la 5. Ahí, en esa se quedaron. Pero no es 35, jóvenes, es la diapositiva número 2. Ni he pasado yo muchas diapositivas. Esta sí la ven, es diferente. Pero sí, la pantalla está en la diapositiva número 35. Bueno, no importa qué número es, la cosa es que la vean. ¿Ven esta otra diapositiva? ¿Y ahorita sí ya les cambia? ¿Sí les cambia? Dios santo, ¿qué No, será que no les tampoco cambia, estamos en la misma. Tal vez deje de presentar la que tiene, licenciada, y presenta la otra. Ya lo hice. Ahí no les cambia nada. Licenciada, deje de compartir y vuelve a abrir, vuelve a compartir y le da compartir pantalla completa y le da, ya le va a poder ver a cargar todas las diapositivas. Bueno, ahorita voy. ¿Ya? Ya, licenciada. ¿Y ahora? Tiene que volver a compartir. ¿Siempre en una ventana o toda la pantalla? Como usted guste, si no usa otra función. No. Dile pantalla completa. Ahí sí está. Ya, licenciada. ¿Ya? Ya se miran las diapositivas. Ok. ¿Y si la cambio, sí se ve? Sí, licenciada. Bueno, gracias, disculpe. Bueno, entonces, como les decía, les voy a pasar otra vez las diapositivas para que no me las pierdan. Entonces, aquí estábamos hablando que nosotros, todos los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica. Y dentro de la naturaleza microbiológica tenemos bacterias, hongos, mohos, levaduras, parásitos y virus. Y también vamos a tener de naturaleza física y química. Ustedes como futuros ingenieros en alimentos y que van a estar en industrias donde van a fabricar, tienen que conocer a sus proveedores, a los distribuidores y a los expendios de los productos, y que deben de conocer la cadena alimentaria. ¿Esta cadena alimentaria en qué consiste? Cosecha, procesamiento, almacenamiento, distribución, preparación y consumo, y deben de conocer la legislación nacional y a los países a donde vamos a exportar. En la calidad de un producto, además de la inocuidad, que yo les decía que debe ser, cuando hablamos de inocuidad estamos hablando en función de microbiológico, físico y químico, también van a influir las características sensoriales en función del sabor, olor, color y textura, y también tenemos que tomar en cuenta la calidad nutricional que va a tener el alimento. El origen de la contaminación microbiana en los alimentos está relacionado con factores ambientales. Estos factores ambientales, como el aire, agua, tierra y polvo, son transportadores de microorganismos, porque muchos de estos en el aire vamos a encontrar microorganismos, en el agua también, en la tierra y en el polvo. Entonces, debemos de tomar en cuenta, o por lo menos conocer, cuáles son estos, cuáles son los... Bueno, entonces, ¿cuáles son los microorganismos que nosotros podemos encontrar? Y entonces, en función de esto, poder saber si a la hora de lavar nosotros una canal, los utensilios o
el lugar donde vamos a trabajar, o las frutas y hortalizas, que esta agua sea agua que está libre de microorganismos, que sea un lugar donde si vamos a tener aire acondicionado, que estemos seguros que no está contaminado, que no hay mohos o hongos aquí, y que en los lugares donde hay tierra y polvo, pues que tengamos alguna manera de evitar que entren al lugar donde nosotros estamos procesando. Prácticas y condiciones de higiene personal, como les decía, no solo va a ser para las áreas de trabajo, sino que tiene en los camiones donde vamos a transportar, sino que también en las personas que van a laborar y todos los utensilios que vamos a utilizar. Las condiciones físicas de saneamiento en las instalaciones, edificios, drenajes, baños y vestidores, equipos y utensilios de trabajo. En la materia prima, también debemos tomar en cuenta los ingredientes, las partes de productos, cáscara, hojas, piel, plumas y el tracto gastrointestinal. La importancia de los microorganismos en la producción y procesamiento de los alimentos se puede observar en las siguientes áreas. Primero, preservación de alimentos. Los microorganismos pueden causar cambios desagradables como deterioro. Cuando nosotros pensamos en bacterias o microorganismos, no es que nos tengan que causar enfermedades como tal siempre. A veces lo único que van a hacer es deteriorar los alimentos. Al deteriorar los alimentos, esto va a afectar básicamente las características sensoriales de los alimentos, porque se va a afectar el sabor, el olor y el aspecto que tienen los alimentos, y muchas veces el color. En el deterioro de la calidad de los alimentos también depende en gran medida de la actividad y adaptación de los microorganismos. Hay infinidad de bacterias y hongos que pueden desarrollarse en los alimentos causando deterioro, y también hay que tomar en cuenta que cuando se deterioran los alimentos se pierde el valor nutritivo. También hay microorganismos que nos pueden causar enfermedades. Hay variedad de microorganismos que nos pueden causar enfermedades, y es lo que nosotros generalmente conocemos como las setas, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Y también que cuando los microorganismos se multiplican, nos pueden causar, aparte de las infecciones, intoxicaciones, porque no solo son infecciones, sino que también son intoxicaciones. Las intoxicaciones, obviamente no todos los microorganismos nos van a producir intoxicaciones, son solo algunas cepas que nos van a producir intoxicaciones. La producción de alimentos puede ser que es decir, las bacterias, hongos, mohos y levaduras, no todos son malos, que nos van a causar enfermedades, que nos van a arruinar los alimentos, no. A partir de ellos también podemos producir muchos alimentos. Y pueden ser cerveza, vino, quesos, yogures, y otros alimentos más que vamos a obtener a partir de los alimentos. Y no solo alimentos, también podemos obtener medicamentos, se pueden obtener enzimas y se pueden obtener varios productos en general a partir de diferentes microorganismos. La contaminación de alimentos se puede dar, como les decía, por hongos, mohos, levaduras, y se pueden dar varias situaciones. Debemos de tomar en cuenta varios factores, como factores endógenos. Dentro de los factores endógenos que debemos de tomar en cuenta a la hora de que nosotros vamos a determinar la contaminación de un alimento, es el pH, la composición química, la actividad del agua, que es alguno de los factores que nosotros vimos en el tema anterior. También tenemos factores exógenos como las condiciones de almacenamiento, tratamientos tecnológicos, el transporte, almacenamiento, la manipulación. Todos esos factores debemos nosotros de tomar en cuenta. Contaminación de los alimentos desde el punto de vista microbiológico, como les decía, están las bacterias, parásitos, virus, hongos, mohos y levaduras. Dentro de las bacterias les voy a mencionar 3, pero no quiere decir que solo las 3 hayan. Bacterias, hay miles de bacterias. Dentro de estas tenemos Escherichia coli, Salmonella choleriaceus y Staphylococcus aureus. Dentro de los parásitos, Ascaris lumbricoides, Taenia saginata, Entamoeba histolítica. Hongos, mohos y levaduras, Cándida en cualquiera de sus subespecies y Aspergillus.
Otro de los compuestos que se obtienen a partir de los hongos y que también que nos causan, producen toxinas, son las micotoxinas, que son compuestos que se producen a partir de los hongos. Su naturaleza es orgánica, tienen un bajo peso molecular y de gran estabilidad en relación a condiciones de pH y temperatura. Hay varias micotoxinas que derivan de varios hongos, los vamos a ver más adelante así ya por separado. Y la situación con las micotoxinas, que algunas pueden causar daños severos y otras no tan severos, pero más o menos vamos a describir un poquito más de las micotoxinas más adelante. En el caso de la contaminación química, puede ser por plaguicidas, organofosforados, organoclorados. Los mismos aditivos pueden ser contaminación química, sobre todo cuando se utilizan aditivos que ya no están permitidos según las normas de legislación para alimentos, o bien se adiciona más de lo que nos indica la normativa. Esa sería contaminación química. Y la contaminación física se refiere a la presencia de cualquier materia extraña que puede ponerse en contacto con el alimento a lo largo de la cadena de producción o elaboración del mismo, que generalmente es accidental, ¿verdad? Nadie va a querer agregarle alguna tuerca o aretes o qué sé yo a la comida, no, que se da de manera accidental. Y por eso es que generalmente a los operarios, mujeres, cuando están trabajando en procesamiento de alimentos, se les solicita no tener uñas acrílicas, que tengan sus uñitas normales, dijeron otras, las propias, cortas, no tener pintadas las uñas, no usar anillos, no aretes, no cadenas, no ganchos, no nada, para evitar este tipo de contaminación física. Los microorganismos son seres vivos muy pequeños donde se incluyen los virus, bacterias, algas, y hongos y protozoos. Los de mayor importancia, bueno, todos son importantes, pero de los que más vamos a encontrar en los alimentos, bacterias y hongos. Y en el caso de los virus, son pocos los virus que sirven de vehículo de transmisión de enfermedades de feco-oral, al igual que los protozoos o cuando se ingiere carne contaminada. Pero también todo esto lo vamos a describir más adelante. Entonces ahora vamos a describir. ¿Hasta aquí estamos claros con lo que describimos o hay alguna duda? Por el momento ¿Todo está claro? Muy bien, ingeniera. Dígame. Licenciada Calderón, perdón. ¿Sí? Yo quería hacer una acotación respecto a lo que usted comentaba hace un momentito. Le saluda Carlos Ramírez. Sí, hace dígame. muchos años a mí me localizaron, no quiero mencionar el nombre realmente, ¿verdad? Porque no es prudente, pero la producción de una panificadora se vio afectada porque la batidora tuvo una fricción y se quebró una de las cuchillas. Entonces ya tenían el producto terminado cuando se verificaron a la hora de ir a lavar que pues se había quebrado la cuchilla. Entonces andaban buscando un detector de metales, pero mi conclusión al final fue definitivamente no pueden sacar esa producción al mercado. Exacto. Cuando la porque eran tendencia. partes milimétricas. Exacto. Pequeñas partículas, era irrisorio. Sí, cuando en las industrias de alimentos deben de tener siempre estos detectores de metales, por lo mismo que usted dice. Algunas industrias no les dan el mantenimiento debido y pues no se percatan de estas situaciones, aunque uno diga son minúsculas, pero que al final ocasionan grandes problemas. Sí, de todas deberían de tener detectores de metales para evitar este tipo de problemas. Porque la verdad que imagínense que uno se trague una cosa de estas, al final usted no sabe el daño que le pueda causar. Gracias por las metálicas para pan sándwich, muy amable. A usted gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna aportación que nos quiera hacer? Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda. A ver, dígame.
¿En qué tipo de alimentos se puede encontrar la bacteria Staphylococcus aureus y cuál puede ser el medio de transmisión para que el alimento esté contaminado por esa bacteria? Staphylococcus aureus generalmente las vamos a encontrar en carnes. La mayor parte de veces la vamos a encontrar en carnes. Sobre todo en productos alimenticios donde hay manipulación con las manos. ¿Y por qué? Porque muchas veces los operarios tienen algún tipo de infección por Staphylococcus aureus y no precisamente en las manos, sino que acuérdense que Staphylococcus aureus es una bacteria que nosotros la vamos a encontrar en las mucosas, en la nariz, en la boca, y cuando tenemos alguna herida en las manos, si no las cuidamos, una de las bacterias que más nos puede afectar las manos es Staphylococcus. Cuando usted manipula alimentos, la recomendación es que no se toque ni la nariz ni la boca, no se meta los dedos a la boca, porque podríamos estar contaminados por Staphylococcus y luego manipulamos alimentos. Esa sería una de las fuentes principales de contaminación. Nosotros los manipuladores, por alguna infección que nosotros tengamos, y como le digo, los vamos a encontrar principalmente en carnes. Frutas y hortalizas, difícilmente va a encontrar usted Staphylococcus aureus, aunque puede encontrar Escherichia coli o cualquiera de las enterobacterias, o bien hongos, mohos y levaduras. Pero más en carnes puede encontrar usted Staphylococcus aureus. Y a veces lo puede encontrar en lácteos, pero no es tan frecuente como en cárnicos. No sé Muchas si gracias. le doy respuesta a su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros dónde vamos? Bueno, entonces vamos a ver las características de algunos microorganismos. Vamos a empezar por describir bacterias. Después vamos a describir parásitos, después hongos, mohos y levaduras, y por último, virus. No porque tengan, sea como quien dice, el grado de importancia sea así, sino lo que pasa es que el tema más extenso es el de las bacterias. Y los otros pues son mucho más pequeños. Entonces vamos a describir las características de los microorganismos que son más frecuentes que encontremos en los alimentos. Ahorita vamos a hacer descripción de los microorganismos. Después ya vamos a tratar los temas por separado. Que en carnes, qué microorganismos podemos encontrar, en lácteos y así para cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien, licenciada. No, empecemos con hongos, mohos y levaduras. Los hongos, ustedes bien saben que en el caso de los hongos vamos a encontrar hongos macro y micromicetos, hongos que se pueden ver a simple vista y hongos que no vamos a ver a simple vista. Van a formar filamentos, cada uno recibe el nombre de hifas y el conjunto de hifas se llama micelio. Es decir, un micelio es como que ustedes estuvieran, como que nosotros tuviéramos trocitos y estamos uniendo uno tras otro. Cada trocito es una hifa y toda la unión de todas estas hifas se va a denominar micelio. Algunos micelios son sumamente delgados y otros son más gruesos. Algunos no están ramificados, sino que solo es el micelio, pero hay otros que sí tienen ramificaciones, ¿sí? Es como si tuviéramos un camino lleno de arbolitos. Entonces, es decir, la tierra va a ser nuestro micelio y todos los arbolitos son los conidios que va a tener, pero vamos a encontrar de todo, ¿sí? Crecen en superficies de alimentos y tienen, la mayoría de veces el aspecto es aterciopelado y algodonoso, pero no siempre va a ser así. Los podemos encontrar en variedad de colores. Ustedes han visto que cuando dejan tortillas varios días, o bien se les aparece como que tuvieran algodón así blanquito o grisáceo, otros les aparecen como polvito naranja, y dependiendo del tipo de hongos que tengamos, así van a ser las características que nosotros encontremos. En el pan generalmente van a encontrar manchitas negras, cuando ya tienen mucho tiempo, entonces van a encontrar manchitas negras, y esto indica que ya hay hongo en ese pan. ¿Sí lo han visto? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bueno,
tenemos observaciones macro y microscópicas para su identificación. Se producen esporas asexuadas. Tenemos los conidios, las artrosporas y esporangiosporas. Y las esporas son resistentes a la desecación y diseminación por el aire. ¿Cuáles son los géneros de importancia? Penicillium en cualquiera de sus subespecies, Aspergillus en cualquiera de sus subespecies, Rhizopus, Mucor, Geoptricum, Alternaria y Fusarium. Las levaduras son unicelulares y se producen por gemación. El crecimiento filamentoso es posible dependiendo de las condiciones ambientales. Además, son de forma esférica o bien ovoide o piriforme o cilíndricas. Incluso van a encontrar algunas levaduras que son alargaditas y que estas al final pareciera que forman un micelio o un pseudomicelio. La reproducción de las levaduras es por esporas. Podemos encontrar levaduras que nos causen enfermedades o bien levaduras que son beneficiosas, que a partir de ellas vamos a obtener alimentos. Crecen mejor en sustratos que contienen elevadas concentraciones ya sea de sal o de azúcar y pueden deteriorar los alimentos como los zumos de frutas, los jarabes, las melazas, las carnes también y productos fermentados. Algunos de los géneros de importancia a nivel industrial, Rhodotórula, Saccharomyces, Cándida y Torolopsis. Obviamente no es que sean los únicos, vamos a encontrar mucho más, pero estos son algunos de los que nosotros podríamos decir que son tal vez de los más frecuentes. En el caso de las bacterias, pues estas se multiplican con mayor rapidez que el resto de los microorganismos, se producen por fisión binaria, es decir, una célula se divide en dos. Vamos a encontrar bacterias gram positivo y bacterias gram negativo. La mayoría se presentan en forma de cocos, es decir, son redondas, pero también podemos encontrar en forma de bastón, alargaditas o más compactitas, también en forma de coma y en forma de espirilos, o sea, vamos a encontrar de forma prácticamente variada. Algunas tienen endosporas y se dice que las endosporas se reproducen una por célula y no son una forma de reproducción. Estas endosporas son estructuras resistentes a la irradiación, al calor, deshidratación y tratamientos químicos, y por eso muchas bacterias, cuando nosotros las sometemos a procesos de pasteurización o en presencia de algunos compuestos químicos, aún resisten y contaminan los alimentos. En condiciones ambientales desfavorables, permanecen viables, germinan en condiciones adecuadas, y vamos a encontrar básicamente dos géneros que contienen endosporas como el Bacillus y el Clostridium. Las bacterias formadoras de esporas se llaman esporoformadoras. Los microorganismos influyen en la calidad de los alimentos, especialmente en el deterioro de estos. Van a alterar la apariencia, el sabor, la calidad sensorial y obviamente la inocuidad de estos, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay microorganismos que causan deterioro a los alimentos, no es así como quien dice, hay microorganismo, hay enfermedad. No. Algunos microorganismos solo deterioran el alimento, pero no nos causan enfermedades. Otros microorganismos, nosotros no los vemos, no deterioran el alimento como tal, pero cuando los consumimos nos causan enfermedades. Entonces hay varias situaciones. En el control microbiológico de un alimento hay 3 grupos de microorganismos. Los que son microorganismos deteriorantes, los que son indicadores y los que son directamente patógenos. En el caso de los microorganismos deteriorantes, vamos a encontrar varios grupos y dentro de estos tenemos las bacterias que se denominan acidófilas o bien que son acidolácticas. Crecen a pHs menores de 3.8 y no es el único, pero un ejemplo típico es el Lactobacillus en cualquiera de sus subespecies. Este Lactobacillus se utiliza para manufactura de queso, de yogur y otros productos fermentados. Los lactobacillus son bacilos gram positivo, forman cadenas, son especies microaerofílicas y anaerobias,
tienen la capacidad de fermentar azúcares y por lo mismo estos van como fermentan los azúcares, se va a producir ácido láctico y otros ácidos. Son termodúricos y pueden resistir la pasteurización. Algunos pueden crecer a temperaturas de refrigeración y los podemos encontrar en las carnes y en los embutidos. Leuconostoc, principalmente Leuconostoc mesenteroides, es una bacteria que es tolerante a las concentraciones de azúcar y sal y por lo mismo lo podemos encontrar en los jarabes y mezclas y tiene capacidad de fermentación. En el caso de los termodúricos o termoresistentes, lo que quiere decir que se resisten a tratamientos térmicos de pasteurización. Y ejemplo de estos tenemos el Bacillus en cualquiera de sus subespecies, Clostridium también en cualquiera de sus subespecies, Micrococos en cualquiera de sus subespecies, Lactobacillus en cualquiera de sus subespecies, Enterococos y mohos como Bisoclamices, Fulva, Aspergillus y Penicillium. Tienen significado en alimentos pasteurizados como lácteos y cárnicos. Y cuando nosotros encontramos este tipo de microorganismos, quiere decir que hay deficiencias en la limpieza del equipo. Estos pueden crecer a temperaturas de refrigeración. Los psicotróficos o psicótrofos crecen a temperaturas normales de refrigeración, o sea, una temperatura óptima de 25 a 35 grados centígrados. Son de importancia en alimentos refrigerados no estériles y algunas de las bacterias que son de importancia en este grupo, tenemos las pseudomonas en cualquiera de sus subespecies, lactobacillus, vibrio en cualquiera de sus subespecies, micrococos y algunos mohos y levaduras. Vamos a encontrar patógenos como Clostridium perfringens, vibrio cólera, listeria monocitógenes, salmonella en cualquiera de sus subespecies y estafilococcus aureus. Estos van a metabolizar carbohidratos, proteínas y van a causar alteraciones en los alimentos, principalmente en lácteos, pollo, carne, mariscos, frutas y vegetales. Luego tenemos los halofílicos y halófilos y esto lo que quiere decir es que necesitan ciertas concentraciones de cloruro de sodio para poder crecer y vamos a encontrar que los microorganismos como que van a estar clasificados en la capacidad que tienen de tolerar las cantidades de sal. Están los débilmente halófilos que ellos pueden tolerar más o menos un 3% de cloruro de sodio. De 3 a 15 son moderadamente halofílicos y de 15 a 30 son extremadamente halofílicos. Aquí vamos a encontrar bacterias como vibrio. Acuérdense que el vibrio en cualquiera de sus subespecies, principalmente cólera o parahemolíticos, son microorganismos que vamos a encontrar principalmente en productos del mar. Por eso cuando hay marea roja o que se aconseja que todo lo que sean productos del mar se consuman cocidos y no crudos, porque nos pueden causar cualquier enfermedad, cualquier infección. También vamos a encontrar micrococcus, bacilos y algunas enterobacterias y mohos y levaduras. Las que pueden crecer en ausencia o en presencia de determinadas concentraciones de cloruro de sodio hasta el 12% se les denomina halotolerantes. Y un ejemplo de las halotolerantes tenemos el estafilococcus, principalmente el aureus. Luego tenemos otro grupo como los esporoformadores. Y en este existen diversas especies, la mayoría son mesófilas. ¿Y eso qué quiere decir? Que crecen en la temperatura óptima es de 37 grados centígrados, pero no implica que podamos encontrar algunas que crezcan a 45 grados centígrados. Por la resistencia que estos presentan al calor, es de importancia en la industria de alimentos porque sobre todo en los alimentos que han sido pasteurizados, nos podemos dar una idea que si están presentes en un alimento, van a resistir a los procesos de pasteurización. Los esporoformadores son los responsables del flat sur, es decir, fermentan sin producir gas o lo producen en pequeñas cantidades. Esto lo vamos a observar mucho en alimentos enlatados, sobre todo alimentos que tienen una baja acidez. Un ejemplo serían los productos a base de tomate
y la leche evaporada. Los géneros de bacterias que entran dentro de este grupo de esporoformadoras, tenemos el Bacillus, en cualquiera de sus subespecies, que es un anaerobio, igual que el Clostridio. Y las dos son gram positivo, o sea, la mayoría son gram positivo. También tenemos el grupo de los microorganismos indicadores. Estas son son especies o grupos de microorganismos que afectan la vida anaquel de un producto. Lo que hacen es reducir la vida anaquel del producto. Y el número elevado de estos indica que existe un riesgo alto de la presencia de algunos patógenos. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para poder determinar la presencia de indicadores? El conteo aeróbico en placa, que también le conocemos como PCA, conteo de levaduras y mohos, el conteo de coliformes, que generalmente se dice coliformes totales, y E. coli, pero realmente el grupo de coliformes entra el E. coli, y luego ya estrictamente E. coli como tal. Cuando nosotros hablamos de coliformes totales, hablamos de E. coli. Y cuando hablamos ya de E. coli como tal, lo que nos indica es que hay una contaminación de tipo feco-oral. El conteo aeróbico en placa o el PCA va a determinar la carga bacteriana, ya sea de microorganismos deteriorantes o patógenos, sin hacer diferencia de ningún grupo en particular. Se aplica a la mayoría de alimentos, excepto a los productos donde se utilizan cultivos en el proceso de la manufactura. Puede ser conteo para productos específicos, para acidófilos, esporoformadores mesófilos, psicotróficos y los termodúricos. El conteo de levaduras y mohos. Aquí generalmente nosotros vamos a utilizar el garpapa dextrosa para poder inocular las muestras y poder hacer un conteo de estas. Se aplica en alimentos que pueden estar afectados por estos organismos como cereales, carnes, productos de baja acidez, aquellos productos que tienen alta concentración de azúcar como las mermeladas. El conteo elevado de estos microorganismos es un riesgo para la salud, sobre todo cuando el microorganismo que nosotros aislamos, hablando de levaduras y mohos, pueden producir micotoxinas. Y a veces se observa crecimiento visual de hongos en alimentos, hay ruptura, ligosidad y crecimiento de algodonos. En las imágenes ustedes pueden ver algunos ejemplos de cómo se observan los hongos en algunos alimentos que nosotros consumimos normalmente. Luego tenemos los coliformes y desde aquí, obviamente, como les decía, vemos los coliformes totales. En esta parte de los coliformes totales, todos son gram negativo, son bacilos gram negativo. Pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, pueden crecer en presencia de sales biliares, tienen la característica que van a fermentar azúcares, principalmente la lactosa, y hay producción de gas a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Están presentes en el tracto gastrointestinal, en animales de sangre caliente, es decir, mamíferos, y algunos los vamos a encontrar en otros ambientes como vegetación, suelos y granos, principalmente Escherichia coli. Incluyen géneros como Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Hafnia, Alternaria, Salmonella, Shigella, Klebsiella. O sea, son varias las que nosotros podemos encontrar dentro del grupo de las coliformes. Algunas pueden ser de origen vegetal, no fecal, como el caso de la Serratia, que lo podemos encontrar en vegetales y granos, las aeromonas, y su ausencia es indicadora de higiene en alimentos procesados. Entonces, dejémoslo aquí, jóvenes, para que ya el próximo día de clases entremos de lleno a describir los organismos que vamos a ir estudiando. Y sí, por favor, pedirles encarecidamente que lean bastante, investiguen bastante. Busquen el Google académico toda la parte de microbiología y van a encontrar un mundo de microorganismos para que ustedes se puedan ir enriqueciendo. Si tienen dudas, igual lo pueden consultar en el grupo que tenemos de WhatsApp. Si no hay preguntas,
preguntas, entonces hasta ahí llegaríamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Preguntas? Bueno, para servirles. Gracias, licenciada.